Entré en la noche romántica que mi novio organizó para su amante. Y cuando me vieron, se quedaron pálidos. Lucía entra sonriendo al apartamento de Daniel, lista para sorprenderlo con una cena especial. La mesa está servida con velas, vino y pétalos de rosa. Por un momento, cree que la sorpresa es para ella. Pero entonces, una vecina pregunta, ¿eres la nueva novia de Daniel? Pensé que Sofía vivía aquí. La sangre de Lucía se enfría. Algo no encaja, pero aún no imagina lo que está a punto de descubrir. ¿Quién es Sofía? ¿Y por qué Daniel lleva dos vidas en el mismo edificio? ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Lucía no solía hacer sorpresas. Era una mujer de rutinas, de certezas, de esas que creen que la estabilidad es un refugio contra el caos de la vida. Pero esa noche algo en su interior, una especie de latido distinto, le ordenó actuar sin avisar. Tomó un taxi sin pensar, con una botella de vino en la mano y el corazón vibrando como una cuerda tensa. Iba a sorprender a Daniel con una cena improvisada, una de esas muestras de cariño espontáneo que pocas veces permitía aflorar. Tal vez en el fondo necesitaba confirmar que todo seguía bien, que su relación aún tenía alma. Cuando abrió la puerta del apartamento con su llave, lo que encontró fue silencio. No era el silencio de la paz, era el de la incomodidad. Había velas encendidas. La mesa estaba arreglada con un esmero casi teatral. Servilletas dobladas como en los restaurantes caros, copas de cristal llenas hasta el nivel exacto. Sonaba una música suave, instrumental, envolvente. No era su estilo. Nunca le gustó esa música, pero Daniel solía decir que lo relajaba. ¿Y si no era él quien la había elegido esa noche? El aire estaba impregnado de un perfume intenso, femenino, penetrante. Lucía lo reconoció al instante como ajeno. No era el suyo, ni siquiera uno que hubiera pasado cerca de ella. Ese aroma dulce y floral no era de paso, era de alguien que había estado ahí. Alguien que había caminado por su sala, respirado su aire, y quizás se había sentado en su lugar. El desconcierto la atravesó como una ráfaga helada. Caminó despacio, como si pisara sobre terreno sagrado, como si cada paso pudiera despertar una realidad que no quería ver. Sus ojos se movían con precisión quirúrgica, buscando rastros, indicios, contradicciones. Sobre el sofá, una manta doblada con cuidado. En el respaldo, un abrigo de mujer que no era suyo. En la cocina, una copa con marca de labial rojo. Lucía sintió que el estómago se le contraía. No era una escena sacada de su imaginación. Era una puesta en escena montada con la intención de seducir. Y ella, sin querer, se había convertido en la espectadora incómoda de una obra que no estaba escrita para ella. Justo cuando intentaba procesar lo que veía, la puerta del vecino se abrió y una mujer mayor, simpática y con acento castizo, la saludó con naturalidad. Otra vez cambiando la decoración para tu novia. Cariño, qué detallista es tu chico. Lucía sonrió con la boca, pero no con los ojos. Su mente se congeló. ¿Qué quiso decir con eso? Otra vez. ¿Novia? ¿De qué estaba hablando esa señora? Con un nudo en la garganta, asintió sin decir palabra, tragándose las preguntas. No era el momento para perder la compostura, aunque la traición ya había comenzado a dibujar su silueta. Ese comentario era un puñal inesperado, una pista involuntaria de algo mucho más profundo. Volvió a entrar al apartamento y cerró la puerta con lentitud. Dejó el vino sobre la encimera sin molestarse en abrirlo. Observó la mesa otra vez, como si de repente le hablara. ¿Para quién era esa cena? ¿A qué hora pensaba llegar Daniel? ¿Y si ya se había ido? Se sentó en el borde del sillón, pero no pudo permanecer quieta. Su cuerpo necesitaba moverse, reaccionar, actuar. Fue entonces cuando se dirigió al dormitorio. Empujó la puerta con la punta de los dedos, como si algo pudiera estallar del otro lado. La habitación estaba ordenada, pero demasiado perfecta. No era el orden cotidiano de quien vive allí, era el orden falso de una escena fabricada. Caminó hacia el armario, que estaba entreabierto. Un impulso irracional, mezcla de coraje, temor y algo parecido a dignidad herida, la empujó a abrirlo del todo. La ropa de Daniel estaba ahí, como siempre, pero entre sus camisas perfectamente alineadas, colgaba un vestido de fiesta rojo, con tirantes finos, y al lado, una bufanda femenina con aroma a jazmín. En la parte baja,
Una escoba de cabello rubio brillaba entre sus cosas, como si no tuviera intención de esconderse. Lucía se quedó quieta, paralizada, mirando ese objeto tan íntimo y tan revelador. No necesitaba más explicaciones. La traición ya no era una sospecha, era una evidencia tangible, dolorosamente concreta. ¿Quién eres, Sofía?, murmuró, aunque aún no sabía su nombre. ¿Quién diablos eres tú? Y en ese instante, como si la casa la estuviera empujando, entendió que su lugar había sido invadido. No solo por otra mujer, sino por una historia que llevaba tiempo gestándose a sus espaldas. Y no era una aventura de una noche. No, aquello tenía olor a continuidad, a rutina oculta, a doble vida. Daniel no estaba jugando, estaba viviendo dos versiones de sí mismo. Una con ella, llena de promesas a medio cumplir, y otra, en ese mismo espacio, donde quizá la ternura y el deseo ya no le pertenecían a Lucía. Sentía el suelo desvanecerse bajo sus pies. Respiró profundo. No iba a romper platos, ni iba a llorar en la alfombra. Eso sería darle poder. Y ella no estaba hecha para rogar amor ni para mendigar explicaciones. En vez de estallar, Lucía tomó su celular, fotografió la mesa, las copas, el abrigo, la escoba de pelo. Todo. Era su primer paso hacia un plan que no sabía bien cómo se desenvolvería, pero intuía que sería emocionante. Tenía que ser un camino superador, uno en el que no solo se resarciera el daño, sino que dejara una huella imborrable en quien lo causó. Daniel había abierto la puerta de una historia que no podría controlar. Y Lucía acababa de abrir los ojos. Sin ruido, se dirigió al baño y miró su reflejo en el espejo. Tenía los labios tensos, las cejas fruncidas y la mirada dura. No era tristeza lo que veía. Era otra cosa, una especie de furia contenida, mezclada con claridad. No era la primera vez que el amor le daba la espalda, pero sí era la última vez que permitiría que le engañaran de forma tan descarada. Se lavó las manos con calma, se recogió el cabello con una liga que encontró en su bolso, y salió sin mirar atrás. Esa noche ya no necesitaba respuestas, solo necesitaba un plan. Porque cuando alguien traiciona así, merece una lección. Y en su mente, la pregunta comenzó a formarse con fuerza. ¿Cómo podía Daniel llevar una vida entera escondida, en el mismo edificio? Ese misterio, aún no resuelto, empezó a convertirse en el motor que movería cada paso de Lucía desde ese momento. No era solo despecho, era hambre de verdad. Y una mujer con el corazón roto y la mente fría puede ser más peligrosa que cualquier enemigo. Esa noche, Lucía no durmió. Dio vueltas en la cama como si estuviera atrapada en una jaula de seda que ya no la abrigaba, sino que la asfixiaba. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena del apartamento como si fuera una película proyectada en su mente una y otra vez. No había gritos, ni escándalos, ni lágrimas corriendo por las mejillas, todavía. Solo una mezcla agria de confusión y rabia que la mantenía despierta, como si dormir fuera concederle ventaja al traidor. El silencio de la madrugada era punzante, tanto como la idea de que había sido traicionada dentro del espacio que consideraba su refugio. ¿Qué clase de amor permite una puesta en escena así? A las 3:15 de la mañana, se levantó, se hizo un café que no bebió y se sentó frente a su pequeña biblioteca. Abrió una caja donde guardaba recuerdos de la relación, cartas, fotografías, tickets de cine, cosas que ya parecían parte de otra vida. Entre esos objetos encontró el viejo celular de Daniel, el que él había olvidado una vez en su casa hacía meses. Lo guardó sin decir nada en su momento, no por desconfianza, sino porque él nunca lo reclamó, y ella lo consideró irrelevante. Pero ahora ese teléfono dormido era una mina de oro emocional. ¿Y si ahí estuvieran las respuestas que no quería escuchar, pero necesitaba saber? Encendió el celular con manos temblorosas. La batería aún tenía algo de vida, como si esperara ese momento exacto para revelar sus secretos. Lo primero que notó fue que no tenía contraseña. Daniel nunca había sido cuidadoso con esas cosas. Su ego no contemplaba la posibilidad de ser descubierto. Lucía sintió una punzada de adrenalina. Comenzó a revisar las conversaciones. Muchos contactos antiguos, conversaciones anodinas, hasta que algo captó su atención. Un número guardado como ese. Solo esa inicial. Solo eso. Y una cantidad de mensajes borrados sospechosamente prolija. Era demasiado obvio como para no ser deliberado. Pero la tecnología, como la vida, guarda rastros de todo. Al abrir la nube de almacenamiento,
Encontró copias de seguridad con los fragmentos recuperables de esas conversaciones. Lo que leyó le heló la sangre. Anoche fue mágica, como siempre. Ojalá pudiera despertar contigo cada día. Otro. Prometo que algún día será solo tú y yo. Te lo juro. Eran mensajes dulces, sí, pero estaban impregnados de una traición silenciosa que dolía más que cualquier grito. Y peor aún, estaban fechados en los mismos días en que le había dicho a Lucía que necesitaba tiempo para resolver cosas en el trabajo. Las piezas comenzaron a encajar con una precisión cruel. Cada mentira tenía su fecha, su frase, su excusa. Y ahí, entre tanto mensaje guardado en la nube de la deslealtad, Lucía encontró una conversación que decía: «La cena de anoche contigo fue perfecta. No puedo esperar para volver a verte, Sofía». El nombre apareció por fin como una herida abierta. Sofía ya no era una sombra, ya no era una suposición. Era una mujer con nombre, con espacio en la vida de Daniel, y con acceso al mismo apartamento que Lucía consideraba su hogar. El golpe fue seco. No se cayó, pero sintió como si la hubieran empujado desde dentro. Lucía se reclinó en la silla, observando la pantalla como si el aparato fuera una víbora venenosa. No podía culparse por no haber visto antes. ¿Cómo iba a saberlo, si él había perfeccionado su doble vida con una maestría cobarde? Daniel no era simplemente un infiel, era un actor nato. Uno de esos hombres que sabe decir «te amo» por costumbre, sin el más mínimo peso de verdad. Y ahí estaba ella, aún intentando entender cómo un amor tan emocionante al inicio pudo convertirse en un campo minado de mentiras. Lo que más dolía no era la traición, era haberse sentido elegida cuando en realidad solo era parte de una alternancia conveniente. Amanecía cuando se dio cuenta de que no lloraba, ni una lágrima. La traición, cuando se revela tan de golpe, anestesia. Como cuando te cortas profundo y al principio no sientes dolor, solo la sorpresa de ver la sangre. Lucía necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. No quería confrontarlo aún, no sin estar preparada. Decidió entonces guardar todos los mensajes, capturar pantalla tras pantalla, y enviarlos a un correo personal con una etiqueta clara, evidencia. Porque ya intuía que necesitaría cada palabra, cada fecha, cada promesa rota. Era como construir un expediente emocional, como documentar un crimen del alma. ¿Cuántas veces dijo que estaba cansado por el trabajo, y en realidad venía de acostarse con ella? Pensó en voz alta. Se sintió ridícula, sí, pero también comenzó a experimentar algo más: poder. Porque el conocimiento, aunque duela, empodera. No hay nada más superador que mirar a los ojos a quien te mintió y saber que tenés en tus manos la verdad entera. Y Lucía no solo tenía la verdad, tenía pruebas. Tenía un arsenal emocional que ya no estaba dispuesto a guardar bajo la alfombra de la costumbre. Pensó en Sofía. ¿Ella sabría de su existencia? ¿Estaría siendo manipulada también? Porque las palabras en esos mensajes sugerían que Sofía se sentía especial, como única. Y si había algo que Daniel sabía hacer bien, era disfrazar la traición de romanticismo. En algún lugar, Sofía debía estar sintiendo que tenía a su lado a un hombre fiel, dedicado, protector. ¿Qué derecho tenía Lucía de romper esa burbuja? ¿Y qué derecho tenía Daniel de habitar dos vidas a la vez, sin culpa, sin castigo, sin consecuencias? El celular vibró de pronto. Un nuevo mensaje, de un número que Lucía reconoció al instante. Era Daniel. «Buenos días, amor. Espero que hayas dormido bien. Pensé en ti toda la noche». Era tan absurdo, tan cínico, que por un momento ella soltó una risa seca. Era como si nada hubiera pasado, como si el teatro de la noche anterior no existiera. Y ahí estaba él, interpretando al novio perfecto, mientras el telón de fondo ya estaba desmoronándose. Lucía no respondió. No tenía prisa. Sabía que, tarde o temprano, llegaría el momento en que él tendría que ver la escena completa, y sin poder escapar del papel que le tocaba. Se levantó de la silla y miró por la ventana. La ciudad comenzaba a despertar, con su ruido cotidiano y sus urgencias de siempre. Pero para ella, algo había cambiado. Era una mujer que ya no ignoraba. Ya no inventaba excusas para justificar el vacío. Daniel había abierto una grieta, y por esa grieta, empezaba a colarse una nueva Lucía. Una que no solo iba a buscar justicia, sino que pensaba disfrutarla. Porque en cada traición hay una semilla de transformación. Y Lucía, sin saberlo del todo aún, estaba a punto de convertirse en una protagonista diferente.
una que haría temblar la estructura entera del engaño con la fuerza de lo inesperado. Lucía nunca había sido una mujer que espiara a nadie. Le parecía degradante, invasivo, algo que hacían los celosos crónicos o los inseguros sin remedio. Pero una cosa es espiar por capricho, y otra muy distinta es abrir los ojos porque la realidad te lo exige. Esa mañana despertó con una claridad inquietante. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que el teléfono le había mostrado en fragmentos. No bastaba con leer "te amo" dirigido a otra. Necesitaba ver la cara de Daniel diciendo esas palabras. Necesitaba comprobar hasta qué punto había sido reemplazada, omitida, traicionada. Y sin planearlo demasiado, se preparó como si fuera a la guerra. Ropa discreta, cabello recogido, cero perfume, como si disfrazarse de sombra le permitiera sobrevivir a lo que estaba por descubrir. Lo esperó afuera del edificio donde él trabajaba. Sabía más o menos a qué hora salía, y aunque se sintió patética por un segundo, lo justificó con una frase silenciosa. No es paranoia si realmente está pasando. A las 6:10 lo vio salir. Misma chaqueta de siempre, mismo paso confiado, pero esta vez no se fue a casa. Caminó unas cuadras hasta una calle transversal y entró a un edificio mediano, residencial, antiguo. Lucía mantuvo distancia, lo siguió a buen ritmo, bajó la mirada cuando él giró para mirar atrás. No la vio. Subió las escaleras, mientras un anciano sostenía la puerta con amabilidad. ¿También vas al 402? Preguntó el hombre. Lucía sonrió. No respondió. Sintió el corazón golpearle el pecho. Esperó en la acera de enfrente. Observó el movimiento del edificio durante casi una hora. Gente entrando y saliendo. Ventanas que se abrían. Persianas que bajaban. Y entonces los vio. Daniel salía por la puerta, de la mano de una mujer rubia, alta, vestida con un conjunto beige impecable. Iban charlando, riéndose. Se detenían a cada tanto para mirarse. Y luego, sin la menor preocupación por ser vistos, se besaron con naturalidad. Como lo hacía con Lucía hacía solo unos días. No era un beso culpable. Era un beso cotidiano. De esos que se dan quienes se sienten seguros de estar en el lugar correcto. El cuerpo de Lucía reaccionó con una mezcla de rabia, decepción y un asco sutil que no supo identificar. Lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron en la esquina. Luego cruzó la calle, con pasos firmes. Necesitaba ver el número. Confirmar. Subió las escaleras lentamente, como si en cada peldaño alguien le quitara un poco más de la venda que había llevado tanto tiempo. Frente a la puerta 402, se detuvo. No sabía qué haría. Tocó el timbre casi sin querer, como un reflejo involuntario. Unos segundos después, la puerta se abrió, y allí estaba ella, la mujer de la calle, la mujer del beso, Sofía. Aunque en ese momento Lucía aún no sabía su nombre, ya la odiaba con esa rabia silenciosa que nace del miedo a haber sido reemplazada. Pero Sofía, con una sonrisa amable, no mostraba rastro de enemistad. ¿Sí?, preguntó con educación, como si recibiera a una amiga extraviada. Lucía tragó saliva y dijo lo primero que le vino a la cabeza. Perdona, ¿tú sabes si este apartamento se renta? Estoy buscando uno por la zona. Sofía negó con la cabeza. No, vivo aquí hace un año. Mi novio lo consiguió para nosotros. Lucía casi se tambalea. Tu novio, repitió, con una voz tan temblorosa que ni ella reconoció el tono. Durante unos minutos, sostuvieron una conversación amable. Sofía, encantadora, le contó que Daniel era su pareja desde hacía casi un año, que estaban muy enamorados, que él tenía otro apartamento donde a veces iba a trabajar en paz y que incluso lo decoró con detalles que a ella le encantaban. Lucía asentía, asombrada por la cantidad de coincidencias. A cada frase de Sofía, se derrumbaba una mentira de Daniel. Él no solo había duplicado su vida, había multiplicado el discurso, calcado la ternura, copiado las promesas. Se parece mucho a ti, pensó Lucía, al mirar la forma en que Sofía hablaba de él. Lo mismo decía ella antes, con la misma ingenuidad. Antes de irse, Sofía le ofreció su número por si se liberaba algo en el edificio. Lucía lo anotó, no por cortesía, sino por estrategia. Salió de allí con el alma en estado de shock. No sabía si llorar, gritar o reírse. ¿Era esa la mujer por la que la habían dejado de lado? ¿O ella también era otra víctima? Al llegar a la esquina, Lucía sintió que necesitaba sentarse. Buscó un café, pidió una bebida que no probó y se quedó observando por la ventana, inmóvil. Su mente iba y venía, recordando palabras de Daniel.
gestos que ahora tenían otro significado, cosas que antes no tenían sentido y que, de pronto, eran piezas del rompecabezas más cruel de su vida. Recordó aquel domingo que le dijo: mejor no vengas hoy, me duele la cabeza. Ese día, pensó que era cansancio. Ahora, todo apuntaba a que había compartido ese mismo sofá con Sofía. El mismo sofá donde Lucía una vez durmió abrazada a él, creyendo que era su hogar. Se sintió ridícula por cada vez que le preguntó ¿estás bien?, cuando en realidad debería haber preguntado ¿con quién estás? Lo emocionante de su relación había sido una trampa, un señuelo, un teatro cuidadosamente montado para ocultar una traición que llevaba meses germinando bajo sus pies. Y aún así, en medio del dolor, Lucía no sintió odio por Sofía, solo compasión. Si estaba diciendo la verdad, si realmente creía ser la única, entonces también había sido manipulada. Y si no, si sabía todo, entonces el problema era más grande de lo que imaginaba. Pero algo dentro de ella le decía que Sofía era sincera, que en esa historia, las dos habían sido protagonistas de una misma mentira. El misterio de cómo Daniel había conseguido sostener esa doble vida, sin caer aún, se mantenía sin respuesta. Y eso era lo que más inquietaba a Lucía. Porque si él era capaz de vivir así durante tanto tiempo, ¿qué otras cosas era capaz de ocultar? ¿Qué otras verdades estaban por descubrirse? ¿Cuánto tiempo más habría vivido Lucía en esa farsa, si no se le hubiera ocurrido aparecer aquella noche sin avisar? ¿Y cuántas más habría como ellas? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, pero una cosa era segura: no iba a quedarse de brazos cruzados. No era una víctima. No quería serlo. Quería ser la mujer que ponía punto final al engaño con elegancia, con inteligencia y con algo de arte vengativo. Y así, sin decirlo en voz alta, comenzó a imaginar el próximo paso, el que la llevaría de la sombra a la escena central. Porque una cosa era descubrir la verdad, y otra muy distinta era exponerla. Pero antes necesitaba más. Más pruebas, más detalles, más certezas. Sabía que el poder estaba en los hechos, y que para desmantelar a alguien como Daniel, había que conocer cada rincón de su mentira. Esa noche, Lucía durmió poco, pero no por dolor, sino por la estrategia que comenzaba a nacer en su mente. Lucía tardó un día entero en digerir lo que había vivido. No era solo la visión de Daniel besando a otra mujer lo que la atormentaba, sino el descubrimiento de que esa otra no era una aventura de paso, sino una relación paralela. Una historia tan consolidada que tenía su propio apartamento, su propia rutina, lo más cruel, sus propias ilusiones. Había algo irónico en todo eso. Mientras Lucía creía estar construyendo un futuro, Daniel ya estaba repartiendo promesas en plural. Y lo hacía con la frialdad de un prestidigitador que nunca deja caer una carta. Pero ahora, Lucía tenía algo más poderoso que sospechas. Tenía nombre, dirección y rostro. Decidió volver a tocar la puerta del apartamento 402. Esta vez sin máscaras ni pretextos. Quería mirar a los ojos de Sofía y entender quién era realmente. Llevaba días dándole vueltas a la pregunta. ¿Era cómplice o víctima? Sofía la recibió con la misma amabilidad de la vez anterior, sorprendida, pero sin reservas. Lucía respiró hondo. No vengo por el apartamento. Vengo a hablar contigo. Y es sobre Daniel. El rostro de Sofía se tensó al instante. Esa sola frase bastó para cambiar la atmósfera del lugar. Se hizo un silencio incómodo, denso, y sin embargo, Sofía abrió la puerta por completo, como quien se rinde sin saber por qué. Pasa, dijo, y Lucía entró. Se sentaron frente a frente, con una taza de té como frontera entre dos mundos que estaban a punto de colisionar. Lucía no fue agresiva, no gritó, no lloró, no suplicó, solo contó lo que sabía. Habló del apartamento compartido con Daniel, de los años de relación, de las promesas que también ella había recibido. Sofía la escuchaba sin interrumpir, con los ojos muy abiertos, como si cada palabra fuera un puñal que desarmaba su idea de amor. Yo pensé que él vivía solo, que ese otro lugar era para relajarse del trabajo, murmuró Sofía, con la voz quebrada. Lucía solo asintió. No hacía falta decir más. Las piezas se estaban cayendo solas. Fue en ese momento cuando Sofía, con manos temblorosas, buscó su celular. «Quiero mostrarte algo», dijo, casi como disculpándose. Buscó una foto en su galería y la giró hacia Lucía. Era una imagen del apartamento que ella consideraba su hogar, decorado con velas, la misma mesa de siempre,
y Daniel sirviendo una copa de vino con una sonrisa imbécil en el rostro. Lucía reconoció el lugar al instante. Dice que es nuestro espacio íntimo, que nadie más lo conoce, explicó Sofía, sin saber que acababa de empujar una bomba emocional sobre la mesa. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Lucía no reaccionó de inmediato. Se quedó observando la foto como si fuera una pintura antigua. Reconocía cada detalle, cada esquina. Hasta el cuadro en la pared era suyo, un regalo de su madre. Y sin embargo, Daniel había conseguido transformar aquel espacio en una réplica emocional para otra mujer. La traición era tan profunda que parecía una obra de arte macabra. Lo compartimos sin saberlo, murmuró Lucía, y sus palabras resonaron como sentencia. Sofía asintió con lágrimas. Me dijo que yo era la única, que tú eras una ex loca que lo seguía llamando. Lucía apretó los dientes. No era solo la mentira, era la manipulación deliberada, sistemática, casi quirúrgica. La charla continuó durante horas. Descubrieron coincidencias espeluznantes, mismos regalos en diferentes fechas, los mismos halagos reciclados, incluso frases calcadas como contigo siento paz. Era como si Daniel tuviera un guión y solo cambiara la actriz según el día. Sofía, al igual que Lucía, estaba rota, pero había algo más, estaba furiosa. Y por primera vez, las dos dejaron de mirarse como rivales y comenzaron a verse como aliadas. Mujeres heridas, sí, pero también mujeres capaces de tomar el control. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía con un hilo de voz. Lucía no respondió enseguida. Solo sonrió, porque la idea comenzaba a tomar forma dentro de su mente como una llama recién encendida. Había algo profundamente emocionante en lo que estaban a punto de hacer. No era una venganza impulsiva ni una reacción desbordada. Era algo planificado, estratégico, necesario. Una respuesta a la humillación. Una forma de recuperar el poder que les habían arrebatado sin permiso. Lucía le pidió a Sofía un favor. No contarle a Daniel que se habían visto. No todavía, dijo. Quiero ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Quiero saber si es tan cobarde como parece, o si todavía tiene algo de humanidad. Sofía dudó, pero aceptó. Quizá por orgullo, quizá por dolor, o quizás porque, como Lucía, ya había entendido que la verdad no era suficiente. Había que hacerla visible y dolorosa. Ambas sabían que lo que vendría sería delicado. Jugar con fuego emocional requiere más precisión que venganza física. Y Daniel no era un hombre torpe. Sabía mentir, sabía adaptarse, sabía disfrazarse. Pero había algo que no preveía: la unión de dos mujeres que, aún dolidas, eran más inteligentes que su ego. Lucía regresó a casa esa noche sin lágrimas. No se sentía bien, ni fuerte, pero se sentía en camino. Por primera vez, no estaba huyendo del dolor. Lo estaba usando como motor, como base para construir algo nuevo, algo superador. Y mientras revisaba una vez más los mensajes guardados, los audios archivados y las fotos que había recibido de Sofía, entendió que estaba lista. No para enfrentarlo, todavía no, pero sí para observarlo sin que él lo supiera. Porque a veces, la mejor forma de romperle el alma a un mentiroso es dejar que se convenza de que todo sigue igual, que no lo han descubierto, que aún tiene el control. Lucía lo sabía. La caída de Daniel debía ser lenta, dolorosa, pública, y para eso, había que darle más cuerda. Fue en ese momento, mientras se miraba en el espejo del baño, que la duda la atravesó de forma inesperada. ¿Y si decirle toda la verdad a Sofía ahora mismo era un acto de justicia? ¿O acaso era mejor dejar que la mentira madure un poco más, para que la caída duela de verdad? La pregunta se quedó allí, colgada en el aire como un dilema sin respuesta. Porque no se trataba solo de vengarse, se trataba de decidir qué tipo de mujer quería ser al final de todo esto. Y con esa duda retumbando en su pecho, se metió a la cama sin apagar del todo la luz. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que, en la oscuridad absoluta, hasta los planes más sólidos pueden parecer inseguros. Pero no esta vez, porque ahora, Lucía no tenía miedo, tenía un propósito. Desde su última conversación con Sofía, Lucía no volvió a hablar del tema con nadie, ni con su mejor amiga, ni con su madre, ni siquiera con su reflejo. Calló, no por cobardía, sino por estrategia. Entendió que el silencio también podía ser una forma de resistencia. Daniel no sospechaba nada. Seguía escribiéndole cada mañana, mandándole memes estúpidos durante el día y mensajes sensuales por la noche,
como si el castillo de naipes que había construido no estuviera a punto de desmoronarse. Y Lucía, por su parte, jugaba el papel de siempre, amorosa, contenida, paciente. Pero dentro de ella se movía una furia contenida que no tenía prisa. Porque cuando una mujer herida se queda en silencio, no es porque esté débil, es porque está pensando. Ese fin de semana, Daniel insistió en pasar tiempo con ella. Organizó una escapada de pareja a un hotel pequeño en la sierra, el mismo donde habían celebrado su segundo aniversario. Lucía aceptó. Sabía que era parte del ritual que él mantenía para que todo pareciera normal. Y aunque le costó compartir cama, cuerpo y conversación con alguien que ya le repugnaba, lo hizo con maestría. A veces, la venganza requiere soportar lo insoportable. Y ella estaba dispuesta. Observaba cada gesto de Daniel con lupa emocional. Cada mirada distraída, cada mensaje que respondía con rapidez, cada excusa sobre el trabajo. Ya no necesitaba pruebas, ahora solo buscaba confirmar el patrón. A su regreso, revisó su correo personal, donde guardaba todo el material, capturas de pantalla, videos, audios. Había incluso un documento de Word con un resumen cronológico de los movimientos de Daniel. No por obsesión, sino por método. Había comprendido que la traición no se confronta con lágrimas, sino con evidencia. Él aún creía tener el control, y eso era lo que la mantenía firme. Porque mientras él actuaba como si nada, Lucía ya había comenzado a escribir el guión de su caída. Uno elegante, calculado y con el nivel exacto de humillación pública. Una noche, mientras Daniel se duchaba en su apartamento, Lucía aprovechó para revisar el historial de su computadora. Nada sorprendente, correos abiertos con Sofía, reservas de escenas duplicadas, recordatorios en su calendario con nombres falsos. Todo estaba ahí, ordenado con la arrogancia del que se siente invencible. Lo más grotesco fue encontrar una carpeta de fotos con el nombre Mis Chicas. Ahí había selfies con ambas, en los mismos lugares, con las mismas poses. Como si fueran dos actrices reemplazables en una misma producción. Lucía se contuvo. No borró nada. No dijo nada. Solo tomó nota del nivel de cinismo. Y supo que el desenlace debía estar a la altura de esa miseria emocional. Días después, Daniel anunció con emoción que había reservado una cena especial para ella en su apartamento. Lo dijo mirándola a los ojos, como si fuera un gesto romántico. Lucía, por dentro, tuvo que contener la carcajada. Ya sabía que la cena no era para ella. Era para Sofía. Confirmó sus sospechas horas después, cuando interceptó un correo de confirmación de una vinoteca local, la misma que solían usar para ocasiones especiales. Había pedido 2 botellas de su vino favorito, velas aromáticas, flores frescas. Todo perfectamente montado. Un ritual reciclado que ahora usaría con otra. Y aún así, Daniel tenía la osadía de mirarla como si fuera la única. La única, estúpida. Lucía tomó una decisión. Esa cena no podía pasar desapercibida. No porque quisiera detenerla, sino porque sería el escenario perfecto para registrar el último acto del engaño. Compró discretamente una cámara espía. La instaló con calma, como si estuviera adornando el lugar. La ocultó entre los libros, justo frente a la mesa del comedor. También colocó un micrófono de alta sensibilidad en la lámpara del salón. No buscaba tener una conversación grabada cualquiera. Buscaba palabras clave, frases definitivas, confesiones sin filtro. Sabía que los mentirosos solo se relajan cuando creen que nadie los escucha. Y Daniel estaba a punto de relajarse más de la cuenta. En los días previos al encuentro, Daniel seguía con su pantomima. Le enviaba frases dulces como "no sabes cuánto te amo" mientras al mismo tiempo organizaba la velada secreta. Era como vivir en un episodio de una telenovela mal escrita, excepto que era real. Y lo más emocionante era saber que él no tenía idea de que la historia había cambiado de manos. Que ahora el guión lo escribía ella. Que ahora, cada movimiento suyo sería parte del espectáculo final. El silencio de Lucía no era vacío. Era estrategia. Era arte. Mientras tanto, Sofía también cumplía su parte. Mantenía su rol intacto. Respondía a los mensajes de Daniel con cariño, sin mostrar sospechas. Le dijo incluso que tenía un regalo especial para esa noche. Ninguno de los dos sabía que la verdadera sorpresa ya estaba en marcha. Que serían grabados, observados, archivados. Lucía sintió una mezcla de ansiedad y poder. Era difícil no querer apresurar el final, pero entendía que, para que algo duela de verdad, tiene que cocerse a fuego lento. Esa noche,
Antes de dormir, volvió a mirar el calendario donde había marcado la fecha de la cena. Faltaban 3 días. Solo 3. Y sin embargo, parecía una eternidad. ¿Por qué duele tanto esperar la justicia cuando sabes que es justa? ¿Por qué ese silencio se siente tan espeso, tan cargado de emociones, aunque sepas que estás haciendo lo correcto? Pero lo soportó. Como se soporta una última noche de fiebre antes de sanar. Como se aguanta el aire antes de bucear a la verdad. Daniel, esa misma noche, le dijo al oído, estoy planeando algo que te va a emocionar. Lucía sonrió en la oscuridad. Seguro que sí, respondió con dulzura. Y por dentro, casi le agradeció. Porque sin saberlo, le estaba dando el título perfecto para lo que estaba por venir. Una escena emocionante. Un acto final donde el traidor, por fin, recibiría el peso de sus decisiones. En su propia casa, con sus propias palabras, bajo su propia arrogancia. Y así, mientras él dormía tranquilo a su lado, ella observaba el techo, despierta, preparando cada paso. No había marcha atrás. No había lugar para la duda. No había perdón. Solo quedaba el escenario, y el momento exacto para bajar el telón con fuerza. Lucía se despidió de Daniel esa mañana con un beso suave, como quien besa a un hijo antes de un viaje, sabiendo que no lo verá igual cuando regrese. Él la abrazó con afecto automático, sin notar el frío control que se escondía detrás de sus gestos. Dale recuerdos a tu madre, le dijo, sin saber que ese viaje era ficticio. Ella solo sonrió. Claro, amor. Se marchó con una maleta casi vacía, pero cargada de certezas. No iría a casa de su madre, no saldría de la ciudad. Su única parada sería en un pequeño estudio que había alquilado por unos días, justo al lado del edificio de Daniel. Desde allí, comenzaría la vigilancia. El apartamento tenía vista directa al de él. Una línea visual clara a través del edificio de enfrente. Era perfecto. Colocó un trípode, conectó el monitor con la cámara oculta que había instalado antes y ajustó los niveles de sonido del micrófono. Todo estaba sincronizado. No era una escena improvisada. Era una producción cuidadosamente montada por una mujer que ya no temía verse actuar. Porque en esta nueva versión de su vida, Lucía era guionista, directora y protagonista. La noche estaba por llegar. Y con ella, el capítulo que nadie olvidaría. La primera en llegar fue Sofía. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su figura, y en las manos, un pequeño paquete envuelto con papel brillante. Lucía la observó desde la pantalla, sin rabia, solo con un tipo de compasión que no había sentido antes. Ella también estaba interpretando su papel, sin saberlo. Entró al apartamento con una sonrisa tímida, acarició el marco de la puerta como si tocara un lugar sagrado. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y esperó. No parecía nerviosa. Al contrario, parecía estar en casa. Lucía tomó nota mental de ese detalle. Daniel la ha hecho sentir parte de algo que no existe. Minutos después, Daniel llegó, con flores, con una botella de vino en una mano y el celular en la otra. Abrió la puerta con esa confianza de quien cree tener todo bajo control. Al ver a Sofía, le dio un beso en la mejilla y murmuró, «Mi refugio». Lucía sintió una punzada, no por celos, sino por el descaro. Él llamaba refugio al mismo lugar que ella había limpiado, decorado, habitado durante años. Se sentaron juntos, brindaron, hablaron de cosas triviales. Y entonces, el espectáculo comenzó a revelarse en su forma más pura, la mentira en su estado más íntimo, más desnudo, más despreciable. Desde su pantalla, Lucía escuchaba cada palabra. «Estoy cansado de fingir fuera de aquí», decía Daniel. «Este lugar es nuestro. Aquí nadie nos juzga». Sofía, ilusionada, le tomó la mano y respondió, «Gracias por darme esto. Nunca me sentí tan amada». Lucía apartó la vista por un segundo, no por dolor, sino para controlar la rabia. Porque esa escena no era una traición cualquiera. Era la representación de una doble vida donde el amor había sido utilizado como disfraz. Daniel no solo mentía, construía emociones falsas como un arquitecto del engaño. Luego, Sofía sacó el paquete y se lo entregó. Era una agenda de cuero grabada con las iniciales de ambos. «Para que no olvides nuestras fechas importantes», dijo con ternura. Él la besó, le agradeció. Prometió que pronto le dedicaría más tiempo, que todo lo que hacían valía la pena. Lucía apretó los puños. ¿Cuántas veces me dijo lo mismo? ¿Cuántas veces jugué ese mismo acto sin saberlo?
No había diferencias entre una relación y otra. Solo copia y pega. Promesas recicladas. Besos intercambiables. Palabras sin alma. Durante horas, observó en silencio. Ni una sola vez Daniel mencionó a Lucía. Ni una referencia, ni una pista. Para él, simplemente no existía. Era como si la hubiera borrado del guión. Y ese fue el momento más revelador. Porque no se trataba solo de una infidelidad física. Era una anulación emocional. Una sustitución total. Un intento de eliminar su existencia sin siquiera confrontarla. Eso fue lo que terminó de prender el fuego. No podía permitir que esa historia quedara en secreto. No por ella, por todas. Porque el silencio ante la traición también es complicidad. A medianoche, cuando Sofía fue al baño, Daniel tomó el celular y empezó a escribir. Lucía esperó. Esperó con una calma artificial, sabiendo lo que podía pasar. Y ahí estaba. Un mensaje entró a su celular. Amor, ya estoy acostado. Fue un día largo. Mañana hablamos. Te amo. Lucía no supo si reír o vomitar. Aquel mensaje era el cierre perfecto de una actuación impecable. Desde el escenario del engaño, él aún intentaba sostener el telón. Y no sabía que, al otro lado de la pantalla, su obra ya tenía fecha de estreno. Solo que esta vez, el público entero sería testigo. Lucía guardó todos los archivos, duplicó la información, subió copias a la nube. Todo estaba documentado. Cada beso, cada palabra, cada mentira. No era por despecho, era por justicia, por necesidad. Porque algunas verdades, si no se dicen con fuerza, se pierden en el eco de lo cotidiano. Y lo de Daniel merecía ser revelado a la luz del día. No con gritos, con pruebas, con elegancia, con precisión quirúrgica, como una cirugía emocional que estirpa el tumor de la mentira sin dañar el tejido de la dignidad. Y mientras Daniel seguía brindando, besando y soñando con su vida paralela, Lucía se preparaba para el siguiente paso, porque el dolor ya había dejado de dominarla. Ahora era ella quien dominaba el ritmo de la historia. Y lo que venía no era solo una confrontación, era el inicio de algo mucho más poderoso. Algo que empezaba con una invitación. Una que Daniel aceptaría sin saber que era el invitado de honor a su propia caída. Lucía se despertó al amanecer con la sensación de que algo había cambiado dentro de ella. No era solo la calma que viene después de una decisión firme. Era una certeza nueva, fuerte, que le recorría la piel como electricidad. Se levantó, hizo café sin azúcar y se sentó frente al monitor. Reprodujo los videos de la noche anterior con la atención de una editora de cine. Detuvo las escenas en momentos clave, anotó frases, recortó audios. El apartamento se llenó de capturas de pantalla impresas, carpetas abiertas, hojas llenas de flechas. Lo que antes era dolor, ahora era información. Lo que antes era traición, ahora era evidencia. Cada gesto de Daniel estaba ahí. Su voz melosa, sus promesas falsas, las fechas inventadas, los besos robados. Nada era imaginado. Todo estaba registrado. No había margen de error. Nadie podría acusarla de exagerar. Porque eso era lo más cruel que a veces se le decía a una mujer herida. Que estaba exagerando. Que todo estaba en su cabeza. Pero Lucía tenía la cabeza muy clara. Y la memoria visual para probarlo. Ya no estaba buscando venganza. Estaba armando un acto de justicia emocional que no solo le serviría a ella, sino a todas las que alguna vez se sintieron como una opción descartable. Pasó toda la mañana organizando los archivos. Guardó cada video en 2 pendrives distintos. Uno lo llevó al banco, donde alquiló una caja de seguridad a su nombre. El otro lo envió por correo a su amiga Inés con una nota que decía: «Solo ábrelo si me pasa algo». Era una exageración tal vez, pero después de descubrir cuán lejos podía llegar la manipulación de Daniel, ya no confiaba en nada, ni en los límites, ni en la lógica, ni en el supuesto amor. Solo confiaba en su intuición, esa misma que le había dicho que algo no encajaba desde aquella cena con pétalos de rosa. Al final de la tarde, se sentó frente a su laptop y escribió un resumen de toda la cronología. Desde el día que Daniel le dijo necesito espacio hasta el momento exacto en que le llegó el mensaje con la cena perfecta. Era una línea de tiempo impecable. Incluyó capturas de pantalla con fechas visibles, diálogos entrecortados, notas de voz filtradas. Lucía se convirtió, sin quererlo, en una documentalista del dolor. Pero su propósito no era recrearse en la herida, sino mostrar el entramado. Desnudar la estructura del engaño.
como cuando se abre una caja fuerte no para robar, sino para que todos vean qué había adentro. Fue entonces cuando decidió que esto no debía quedar en privado. Pensó en subir todo a redes, en hacerlo viral, pero algo en ella se resistía. No quería convertir su historia en un espectáculo barato. Quería algo más íntimo, más elegante, más devastador. Y ahí nació la idea: organizar un evento, una pequeña reunión sobre relaciones modernas, con un enfoque emocional, algo simbólico, que reuniera a amigos, conocidos, incluso a Sofía, que pareciera inofensivo, hasta que no lo fuera. Un evento en el que Daniel sería el invitado sin saber que también era el protagonista y el desenmascarado. Llamó a Sofía esa noche. Le contó su plan. Voy a organizar algo especial. Una reunión. Quiero que vengas. Pero no digas nada. Solo observa. Confía en mí. Del otro lado de la línea, Sofía guardó silencio unos segundos. Lo haré, respondió. Por nosotras. Esa frase, breve y contundente, unió a las dos en un pacto sin firma, sin testigos, pero irrompible. La traición había dejado de ser una tragedia privada. Ahora era un acto compartido de reconstrucción. Lucía colgó la llamada con el corazón encendido. No de odio, de poder. Al día siguiente, alquiló un salón pequeño en el centro cultural de la ciudad. Lo decoró con detalles sobrios, tonos cálidos, sillas en círculo. Anunció el evento como un conversatorio íntimo sobre las formas modernas del amor y los vínculos ambiguos. Invitó a Daniel con una sonrisa en los labios y un mensaje que decía: quiero que vengas. Será importante para mí. Él aceptó al instante, sin sospechar, porque los traidores nunca creen que alguien más puede jugar mejor que ellos. Durante los días previos, Lucía ensayó su discurso. No uno de víctima, sino uno de revelación. No diría su nombre. No señalaría a nadie. Solo dejaría que las imágenes hablaran, que los audios se escucharan, que las fechas se encajaran. Sabía que, llegado el momento, Daniel no podría resistir la incomodidad, que su máscara caería sola, porque no hay disfraz que aguante cuando la verdad entra por la puerta. Y esa noche, la verdad iba a entrar sin pedir permiso. Pero antes de cerrar todo, Lucía tuvo un instante de duda, breve, íntimo. Se sentó en su cama y pensó: ¿realmente quiero llegar hasta el final? ¿Y si esto no me da paz? ¿Y si al final me convierto en algo que no soy? Dudó solo un segundo, porque enseguida escuchó, como un eco interno, todas las veces que creyó que la culpa era suya. Y se repitió, como un mantra superador: esto no es venganza, es justicia, y lo necesito para cerrar la historia como se merece. Terminó de preparar la lista de invitados, seleccionó la música de fondo, ajustó el proyector. Todo estaba listo. No era un evento cualquiera. Era el acto final de una obra que había durado años. El momento en que la máscara de Daniel caería con elegancia y con ruido. Solo quedaba dar un paso más. Y ese paso era enviar la invitación a Sofía, con un mensaje claro: nos vemos en la verdad. Lucía despertó temprano, no por ansiedad, sino por precisión. Aquella mañana tenía la claridad de una mujer que ha planeado algo con tanto detalle que no necesita repasar nada. El evento estaba confirmado. El lugar, listo. Las invitaciones, enviadas. Los archivos, cargados en el proyector del centro cultural. Solo debía esperar. Pero esperar no significaba quedarse quieta. Significaba respirar de forma consciente, repasar los gestos que usaría, cuidar su lenguaje corporal. Porque esta vez no sería una escena improvisada. Sería una presentación. Y ella, una oradora con causa. La elección del vestuario no fue casual, ni muy formal, ni demasiado simple. Quería que la vieran como alguien fuerte, elegante, imposible de ignorar. Eligió un conjunto en tono borgoña que resaltaba su piel. Ató su cabello en una coleta firme y se maquilló con sobriedad. No quería que la emoción dominara el rostro. Quería que el foco estuviera en sus palabras y en lo que vendría después. En sus manos, llevaba una carpeta delgada con algunas hojas impresas. No las necesitaba realmente. Era más un símbolo, un guiño a sí misma, como si dijera: he preparado esto como se prepara una vida nueva. Antes de salir, recibió un mensaje de Daniel: hoy te veré, ¿no? Tengo curiosidad por eso que organizaste. Qué rara estás últimamente, pero me encantas cuando te pones misteriosa. Lucía sonrió sin responder. Qué irónico, pensó. Él, acostumbrado a manipular y sorprender,
Ahora caminaba directo hacia una trampa emocional que ni siquiera olía venir. Guardó el celular en su bolso y salió sin prisa. El sol estaba alto, el aire limpio, todo parecía normal. Pero esa normalidad era solo la fachada, porque el edificio emocional que Daniel había levantado estaba a punto de derrumbarse. Al llegar al salón, saludó con serenidad a los técnicos de sonido. Probó el micrófono, ajustó las luces, proyectó las imágenes de prueba. Todo funcionaba con fluidez. Había pocas sillas, una iluminación cálida y música instrumental de fondo. El ambiente era íntimo, casi terapéutico. Quería que quienes asistieran se sintieran parte de algo especial. No una confrontación, sino una revelación. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco. Amigas suyas, algunos colegas, rostros familiares. Sofía entró discretamente, con los labios apretados y la mirada firme. Se sentó en la tercera fila. No dijo nada, solo asintió cuando cruzaron miradas. Y entonces llegó Daniel, con su camisa blanca remangada, el reloj reluciente y esa sonrisa encantadora que tanto había funcionado durante años. Saludó con seguridad, besó a Lucía en la mejilla y le dijo al oído: «Esto se ve muy pro. Ya quiero saber de qué va». Lucía contuvo la risa. «Tú solo relájate. Esto es para todos». Y lo fue, guiñó un ojo, como si aún estuviera dentro del juego. Pero no sabía que esa era la última vez que participaría como invitado en su vida. A partir de ahora, sería observado, juzgado, expulsado emocionalmente del lugar que ocupaba. Tomó el micrófono con suavidad y comenzó a hablar. Con tono pausado, cálido, nada agresivo. Habló del amor, de cómo idealizamos a las personas, de cómo a veces nos perdemos en narrativas que no nos pertenecen. Citó a autores, contó anécdotas personales, las editadas, las útiles, y poco a poco llevó al público hacia la idea de la mentira disfrazada de cuidado. Daniel sonreía, incluso asentía, sin sospechar que hablaban de él. Algunos asistentes tomaban notas, otros simplemente escuchaban con atención. Lucía se movía con soltura, como si lo hubiera hecho toda su vida. Y, en cierto modo, lo había hecho. Solo que antes su escenario era el amor, ahora era la verdad. Entonces llegó el momento. Hizo una pausa. Miró hacia la tercera fila, donde Sofía se mantenía erguida, estoica. Luego miró a Daniel, que seguía relajado, y con un leve gesto, pidió a los técnicos que apagaran las luces. El proyector se encendió. En la pantalla, apareció una imagen borrosa. La voz de Daniel, clara, suave, diciendo: «Este lugar es nuestro refugio». La otra ni sospecha. El silencio fue inmediato. Nadie respiraba. La grabación continuó. Frases románticas, promesas recicladas, risas fingidas. Y luego, un beso, largo, sonoro, irrefutable. Daniel parpadeó, confundido. Se removió en su asiento. Miró a Lucía, luego a Sofía. Y entonces entendió. Entendió todo. Su rostro cambió de color en segundos. Intentó levantarse. Lucía le pidió con amabilidad: «Quédate, por favor. Aún no termina». Y volvió a mirar al público. A veces, las pruebas no son necesarias. Pero cuando las tienes, no puedes seguir callando. Nadie aplaudió. Nadie murmuró. Solo se escuchaba su voz y el eco de las grabaciones. Y la atmósfera cargada de algo que no era solo escándalo. Era dignidad en su forma más pura. Sofía bajó la mirada. No lloró. Solo se mantuvo allí, firme, como una sobreviviente emocional que ya no necesitaba explicación. Lucía cerró el archivo y volvió a encender las luces. «Gracias por escuchar», dijo con serenidad. «Esto no es una denuncia, es una lección». Nadie se movía. Daniel permanecía inmóvil, como si aún esperara que todo fuera un malentendido. Pero no lo era, y lo sabía, porque en su celular, justo en ese momento, le llegó un mensaje que había olvidado enviar. «Amor, ya estoy acostado, pensando en ti». Lucía se retiró del centro cultural con la cabeza alta. No había necesidad de más palabras. No había necesidad de gritar. Todo ya había sido dicho. Y mejor aún, había sido mostrado. El silencio, que durante semanas le sirvió como escudo, ahora era su corona. Porque a veces, la mejor manera de hacer justicia no es con fuego, sino con luz. Lucía se vistió con calma. No era una noche cualquiera, pero tampoco quería que se notara. El vestido negro que eligió no era sensual ni provocador.
Era sobrio, elegante, firme, como ella. El cabello, recogido con precisión. El perfume, discreto. No necesitaba llamar la atención. Sabía que lo haría de todas formas. La serenidad que la rodeaba tenía el silencio previo a un huracán. Por fuera, calma. Por dentro, una fuerza lista para barrer con todo. Esa noche, más que un evento, sería un desenlace. El momento donde las piezas encajarían, las mentiras caerían, y las miradas no sabrían dónde esconderse. Llegó al apartamento una hora antes. Encendió las luces bajas, abrió las ventanas, puso música de fondo. El vino estaba sobre la mesa, pero no abierto. Todo estaba dispuesto como si fuese una velada más. Como tantas otras que Daniel había vivido ahí, mintiendo con cada palabra. Pero esta vez, la diferencia era inmensa. Lucía estaba despierta. Y no estaba sola. Sofía llegaría pronto, sin saber exactamente lo que la esperaba. Y Daniel creía que asistiría a otra noche de romance clandestino. Lucía no sentía remordimiento. Sentía claridad. Porque cuando una mujer comprende el valor de su dignidad, no hay amor que valga más que eso. Sofía fue la primera en llegar. Tocó con suavidad, como quien teme interrumpir algo. Lucía abrió con una sonrisa. Se saludaron con un abrazo que no necesitaba palabras. Los ojos de Sofía decían todo. Estaba lista. Entró al apartamento. Se detuvo a observar el espacio con otra mirada. Ya no era el nido de promesas dulces. Era el escenario de la mentira. Lucía le ofreció un té. «Nos hará bien tener algo caliente en las manos», dijo, con una serenidad que desarmaba. Se sentaron en el sofá, en el mismo lugar donde tantas veces Daniel había mentido con caricias, construyendo castillos de aire. El timbre sonó minutos después. Lucía no se inmutó. Se levantó y caminó hacia la puerta con pasos medidos. Al abrirla, ahí estaba él, Daniel, con flores en una mano y una sonrisa en la otra. «Mi amor», dijo, sin pensar. Pero al ver a Sofía sentada, su rostro se congeló. La flor se aflojó de su mano. «¿Qué es esto?». Su voz tembló, no de miedo, sino de esa sorpresa que sienten los que creen tenerlo todo bajo control. «Pasa», dijo Lucía, sin alzar la voz. Daniel entró, casi por inercia. Cerró la puerta detrás de sí. Sofía no se movió. Solo lo miraba, con los ojos de quien ya no espera respuestas, solo explicaciones. Lucía caminó hasta la mesa del comedor. Sobre ella estaba el control remoto. Lo tomó y, sin teatralidad, presionó play. En la pantalla del televisor comenzó la reproducción de los videos. La voz de Daniel llenó el cuarto. «Este lugar es nuestro refugio». La otra ni sospecha. Nadie habló. Nadie lloró. Nadie gritó. Daniel retrocedió un paso. Miraba la pantalla como si viera a un extraño. El vino, aún sin abrir. Las flores, olvidadas en la entrada. La escena no necesitaba más decorado. Solo la verdad. Y esa estaba desplegándose en alta definición frente a sus ojos. «Lucía, yo puedo explicarlo». Pero su voz ya no tenía autoridad. Ya no tenía poder. Lucía no respondió. Solo caminó hacia el sofá. Se sentó junto a Sofía y cruzó las piernas. «¿Te gusta el vino?», preguntó, mirando la botella. «Es el mismo que abriste con ella la semana pasada. O con ella la semana anterior. Perdí la cuenta». Sofía lo miró con una calma feroz. «No hace falta que expliques. Tus palabras ya no tienen valor». Daniel abrió la boca, pero ningún sonido salió. El silencio era su castigo. Un eco de todo lo que no quiso decir cuando aún podía. «¿Por qué hiciste esto?», fue lo único que murmuró. No en voz alta. No para ellas. Para sí mismo. Como si recién ahora empezara a entender la magnitud de lo que había hecho. Lucía lo observó. No con odio. Con compasión distante. «Porque puedes», dijo. «Porque te creíste tan inteligente que pensaste que nunca serías descubierto. Porque jugaste con nosotras como si fuéramos escenarios de tu ego». Sofía agregó. «Y porque nunca pensaste que nos hablaríamos. Que uniríamos fuerzas. Que dejaríamos de competir por migajas y comenzaríamos a reconstruirnos». La pantalla se apagó. El silencio permaneció. Daniel se sentó en el borde de la cama, como si necesitara apoyo. Pero nadie se acercó. Nadie le ofreció una mano. Nadie tuvo lástima. Lucía tomó su bolso. Se puso de pie. «Te dejo este apartamento. Lo necesitas más que yo. Es tu verdadero refugio. Aquí podrás esconderte de ti mismo». Caminó hacia la puerta. Sofía la siguió.
Y juntas, sin mirar atrás, salieron. El sonido de la puerta cerrándose no fue fuerte, pero resonó como una sentencia. Bajaron las escaleras sin hablar. En la calle, el aire nocturno era tibio. Había calma. Lucía respiró profundo. Sofía la miró. Gracias, dijo simplemente. Lucía asintió. No había victoria, pero sí había paz. Una paz nueva, rara, con cicatrices, pero paz al fin. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, supieron que ese capítulo estaba cerrado. No porque Daniel lo permitiera, sino porque ellas decidieron escribir el final. Daniel no durmió esa noche. No apagó las luces, no cambió de ropa, no tocó las flores que seguían sobre la mesa. El apartamento, el que antes usaba como su santuario de secretos, había quedado impregnado con la presencia de dos mujeres que ya no le pertenecían. Lo peor no era haber sido descubierto. Lo peor era que ninguna lo había insultado, ni suplicado, ni pedido explicaciones. Ambas simplemente se fueron, juntas, como si hubieran despertado de un mismo sueño. Y él, que siempre creyó tener el control, ahora estaba solo. Solo y expuesto. Mientras tanto, Lucía dormía profundamente por primera vez en semanas. No por satisfacción, sino por liberación. Se despertó temprano, tomó un café sin apuros y abrió su celular. Varios mensajes sin leer de Daniel. Largos, desesperados, contradictorios. Frases como no supe manejar las cosas, nunca quise hacerte daño, me confundí. Palabras de manual. Palabras que antes tal vez le habrían removido el alma. Pero ahora, no dolían. Solo cansaban. Las leyó una sola vez. No las respondió. No por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decirle. El guión había terminado. El personaje se había caído. Daniel, en su necesidad de redención, hizo lo impensado. Fue hasta el trabajo de Lucía. Apareció en la entrada con una caja en las manos, diciendo que quería hablar. Los compañeros lo miraban con curiosidad, pero ella simplemente se acercó con la tranquilidad de quien ya no siente. No vuelvas a venir aquí, dijo con voz firme. Este no es tu escenario. Ya se acabó la función. Él intentó hablar, tartamudeó excusas, pero Lucía giró sobre sus tacones y volvió a su escritorio como si él no existiera, porque emocionalmente ya no existía. Esa misma tarde, Daniel tomó la decisión de intentar lo último que le quedaba, la confesión. Subió un video a sus redes, sentado frente a una cámara, con el rostro descompuesto. Cometí errores, mentí, fui cobarde, decía. Intentaba dar lástima, justificar lo injustificable. Lucía lo vio por casualidad cuando una amiga se lo envió. Lo observó sin pestañear. Era su voz, sus gestos, su tono, pero nada de eso lograba tocarla, porque lo que una vez fue su universo, ahora era apenas ruido. El impostor, por fin, había caído. No por ella, por sus propios actos. Mientras tanto, en los grupos de conocidos, el tema era uno solo. No era el escándalo, era la elegancia con que Lucía manejó todo. No hubo gritos, ni venganzas impulsivas, ni escándalos públicos. Solo verdad, clara, ordenada, documentada. Y eso dolía más, porque no hay nada que humille más a un manipulador que ser desenmascarado con calma, sin violencia, solo con hechos. Daniel, que una vez fue admirado, ahora era motivo de burla. El que tuvo dos novias y terminó solo. Así lo resumían. Lucía no celebró, no brindó, no compartió indirectas. Solo siguió adelante. Comenzó a escribir para una revista digital sobre relaciones emocionales. Su primer texto se tituló Cómo salir del engaño sin destruirte en el intento. Tuvo cientos de comentarios. Mujeres de todas partes compartieron sus historias, sus propias traiciones, sus superaciones. Y ella respondió a cada una, no como víctima, como mujer que aprendió a ver, a poner límites, a usar el dolor como cimiento, porque el dolor, bien trabajado, puede ser una forma silenciosa de arte. Daniel volvió a intentar comunicarse, esta vez con una carta, escrita a mano, 4 páginas de lamentos, culpas y promesas de cambio. Lucía la leyó sin apuro, no porque creyera en sus palabras, sino porque ya no necesitaba temerlas. Al terminar, la guardó en una caja con otras memorias que ya no dolían. No rompió nada, no quemó nada, no por debilidad, sino porque conservar los restos de una historia no es lo mismo que quedarse atrapada en ella. Y ella, ahora,
Estaba muy lejos de aquel lugar emocional. Sofía, por su parte, también había tomado su camino. Se mudó de ciudad, cambió de empleo, comenzó terapia. Le escribió un mensaje breve a Lucía. Gracias por darme la dignidad que no sabía que había perdido. Lucía sonrió al leerlo. A veces, la traición une más que el amor, porque el dolor compartido crea una complicidad que no se olvida. Y juntas, sin ser amigas, sin ser enemigas, se habían liberado de un mismo engaño. Una libertad conquistada, emocionante, superadora. Daniel, ya sin máscaras, sin excusas, quedó donde siempre estuvo realmente, solo. Y mientras se acostumbraba a ese nuevo silencio, Lucía ya no lo recordaba con dolor. Lo recordaba como un capítulo cerrado, como un impostor que intentó controlar una historia que no le pertenecía. Y así, con la caída completa, la vida comenzaba a abrirle otras puertas. Lucía no tenía intención de volver a abrir ningún archivo. Ya había dicho todo, mostrado todo, dejado que el silencio hablara por ella. Pero esa mañana, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje reenviado desde su carpeta de respaldo automático. Un audio, etiquetado como última conversación. Lo había grabado sin darse cuenta, mientras Daniel hablaba por teléfono con un amigo. Fue en uno de esos días en que él creyó que ella dormía en la habitación contigua. Una grabación que no había escuchado hasta ahora. Dudó, pensó en ignorarlo. Pero la curiosidad no siempre es enemiga. A veces, es la puerta final a la verdad. Dio play con los auriculares puestos. La voz de Daniel era clara, relajada, confiada. La Sofía es guapa, pero se ilusiona con nada. Se le puede decir cualquier cosa y ya se siente amada. Y la otra, Lucía, ya no me sirve. Está muy intensa. A veces pienso que ni se entera de nada. Cada palabra fue una bala lenta, perforando zonas que ella creía curadas. No eran las frases lo que dolía. Era el tono, la risa, la facilidad con la que él deshumanizaba a ambas. Como si fueran productos en una vitrina emocional. Cosas que se usan hasta que dejan de servir. Lucía no lloró, no por falta de dolor, sino porque ya no quedaban lágrimas. Solo una certeza helada. No se había equivocado al dejarlo. Guardó el audio. No como prueba, no como trofeo. Lo guardó como advertencia, como recordatorio eterno de lo que no debía volver a permitir en su vida. Y por primera vez entendió el verdadero rostro de Daniel. No era un hombre inseguro, ni alguien que se había confundido entre dos amores. No, era un egoísta emocional. Alguien que se alimentaba del afecto de las mujeres como quien cambia de ropa según el clima. Lucía había sido, por años, su armario emocional. Y ella, sin saberlo, había ordenado todo con cariño para que él pudiera usarla como quisiera. Esa tarde se encontró con Sofía. Tomaron café en una terraza tranquila, lejos del pasado. Lucía le mostró el audio. No por crueldad, sino por respeto. Quiero que sepas lo que realmente pensaba de ti. Y de mí. Sofía escuchó en silencio. No lloró, no se alteró. Solo apretó la mandíbula y asintió. Gracias por no protegerlo. Por no endulzar esto. Prefiero 1000 veces una verdad amarga que una mentira cómoda. Lucía sonrió. Había algo en esa conexión que ya no necesitaba palabras. Un tipo de hermandad silenciosa, nacida del dolor, pero sostenida por la lucidez. Esa noche, Lucía escribió en su diario. Lo hacía desde adolescente, pero hacía meses que no tocaba ese cuaderno. Las últimas páginas eran oscuras, llenas de dudas, de gritos escritos. Pero ahora, escribió con otro tono. No necesito que se arrepienta. No necesito que cambie. Solo necesito que no vuelva. Ya entendí todo. Y con eso, cerró el cuaderno como se cierra un ciclo. No con un portazo. Con firmeza. Sin necesidad de aplausos. Daniel, por su parte, seguía enviando mensajes ocasionales. Un día con nostalgia. Otro con rabia. Un tercero, con autocompasión. Lucía ya ni lo sabría. Había silenciado su contacto, bloqueado sus correos. No porque necesitara huir de él, sino porque ya no le interesaba su versión. Lo había escuchado en su forma más honesta, cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Y esa versión era suficiente para entender que no había nada más que buscar. Nada que recuperar. Solo la libertad de seguir sin arrastrar lo que ya no era suyo. Con el tiempo, algunas personas le preguntaban por él. Lucía sonreía sin dar detalles. Decía, era una historia que tenía que vivir, pero no es la historia que voy a repetir.
Esa frase se volvió casi un mantra, un sello de su proceso superador. Porque sí, fue una víctima, pero no se quedó ahí. No se instaló en la herida. La atravesó. La miró de frente. Y ahora podía hablar de todo eso sin romperse. Ese era su mayor triunfo. Una tarde, al ordenar su apartamento nuevo, encontró una caja con recuerdos viejos, cartas, fotos, pequeños regalos. Dudó si tirarlos. Pensó en quemarlos, en deshacerse de todo, pero no lo hizo, porque borrar la historia no era necesario. Lo que importaba era saber que ya no dolía, que ya no eran objetos con poder. Eran solo cosas de una vida que ya no era suya, cosas que ya no significaban nada más que eso, pasado. En el fondo de esa caja encontró un USB con la copia de todos los videos y audios. Lo sostuvo en la mano unos segundos. Luego fue a su escritorio, lo metió en un sobre y lo rotuló. Para olvidar, no para usar. Lo guardó en una caja fuerte, no por miedo, sino por cierre. Porque hay verdades que no se gritan, pero tampoco se niegan. Verdades que simplemente se almacenan donde ya no hacen daño. Esa noche, recibió una última notificación. Un correo de Daniel, con el asunto: lo siento, de verdad. Ni siquiera abrió el mensaje. Solo lo archivó. Y antes de dormir, se miró en el espejo con una tranquilidad nueva. No era felicidad plena. Era otra cosa. Algo más sobrio. Más sólido. Una paz con cicatrices. Una victoria sin aplausos, pero profundamente emocionante. Y así, sin más ruido, Lucía se acostó y apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con él. Soñó con ella. Con una versión suya que, por fin, estaba completa. El día que Lucía decidió borrar sus redes sociales, no lo hizo por despecho, ni como un acto simbólico. Lo hizo porque ya no quería seguir interpretando una vida que no le pertenecía. Durante años había compartido fotos, frases, momentos pensados más para sostener la ilusión de un vínculo que para disfrutarlo de verdad. Cada publicación era una versión editada de la realidad. Y ahora que esa realidad se había caído a pedazos, ya no tenía sentido seguir alimentándola. Desactivó sus cuentas sin mirar atrás. Lo hizo con la misma calma con la que se deja una casa donde ya no se es feliz. Los primeros días fueron raros, silenciosos. No llegar mensajes, no tener que contestar a nadie, no saber si él miraba sus historias, si alguien comentaba su ausencia. Y, sin embargo, esa ausencia se convirtió en un bálsamo. No necesitaba ser vista, solo quería ser. Caminar sin preguntarse cómo se vería desde fuera. Vivir sin traducir cada emoción en un post. Redescubrirse en lo íntimo, en lo pequeño, en lo que nadie más ve. Comprendió, casi sin darse cuenta, que esa era su verdadera versión, la que no se publica, la que no se valida con likes. Decidió cambiar de apartamento, no por escapar, sino por sanar. Aquel espacio, aunque lo había recuperado, estaba demasiado cargado de fantasmas. Demasiados recuerdos, demasiados silencios pesados. Alquiló un lugar más pequeño, con ventanas grandes y paredes blancas. No necesitaba lujo, necesitaba luz. El primer día, durmió en un colchón en el suelo, rodeada de cajas. Y se sintió libre. Por primera vez, el silencio no dolía. Era suyo. Era paz. Cada mueble que eligió fue un acto de reconstrucción. Cada planta que regó, una forma de volver a tener raíces. Volvió a escribir. No en su diario, sino en voz alta. Se animó a enviar un artículo a una revista digital que hablaba sobre relaciones conscientes. Lo tituló El día que dejé de buscar aprobación. Lo escribió en una sola noche, con palabras que parecían dictadas desde un lugar que había estado dormido mucho tiempo. Al publicarlo, no esperaba nada, pero los comentarios comenzaron a llegar. Lentos, sinceros, profundamente humanos. Mujeres de todas partes le contaban sus historias. Me pasó igual. Pensé que estaba loca. Gracias por ponerlo en palabras. Y ahí entendió que su dolor no era único. Pero su proceso, sí. La invitaron a dar una charla virtual, a hablar de lo que había vivido. No con nombres, no con morbo, solo con verdad. Dudó, no por miedo, sino por respeto a sí misma. Pero aceptó. Y cuando encendió la cámara y vio a tantas mujeres conectadas, supo que estaba haciendo lo correcto. No hablaba desde la herida, hablaba desde la cicatriz. Desde ese lugar donde ya no se llora, pero tampoco se olvida. Donde una puede decir, me rompieron sin romperse otra vez.
Su voz tembló al principio, pero después fluyó, con firmeza, con honestidad, con algo que muchos llaman superación, pero que en realidad es renacimiento. En esa charla, dijo una frase que se le quedó para siempre. La traición no fue lo peor que me pasó. Lo peor fue dejar de escucharme. Y lo mejor fue volver a oírme. Alguien la convirtió en imagen y la compartió. En pocos días, miles la replicaban. Lucía se convirtió en referencia sin proponérselo. Y eso, lejos de inflarla de ego, la hizo más humilde, más empática. No se sentía ejemplo, se sentía acompañada. Sola, había sido una mujer destruida, pero acompañada, era una red, una voz, una más entre muchas que habían aprendido lo mismo, que a veces hay que perderlo todo para volver a encontrarse. Daniel seguía mandando mensajes esporádicos, algunos dulces, otros pasivo-agresivos. Nunca vas a encontrar a alguien que te entienda como yo. Lucía ni se molestaba en responder. Había aprendido que ignorar no es desprecio, es autoprotección. Ya no necesitaba explicar su decisión. Ya no debía disculparse por no perdonar. Porque entender a alguien no implica volver a dejarlo entrar. A veces, perdonar es soltar sin dar segundas oportunidades. Y eso también es amor. Pero esta vez, hacia ella misma. Una tarde, recibió un mensaje de Sofía. Corto, poderoso. Gracias. Me salvaste de un infierno del que ni me di cuenta. Lucía lo leyó varias veces. No respondió de inmediato. Quiso sentir lo que esas palabras provocaban. No era orgullo, era alivio. Porque en esa historia de traición, ambas habían perdido. Pero al final, también habían ganado algo que no se compra, la verdad. Y la capacidad de reconstruirse con ella. Sin enredos, sin culpas, con dignidad. Lucía comenzó a hacer cosas que había postergado por años. Tomó clases de cerámica, de canto, de fotografía. No porque quisiera llenar vacíos, sino porque ahora había espacio. Y ese espacio ya no era de Daniel, ni de la tristeza, ni del rencor. Era suyo. Comenzó a reír más, a mirar al espejo sin buscar aprobación, a dejarse en paz. Porque eso, después de una tormenta así, también es sanación. Dejar de exigirse sanar rápido. Permitirse habitar el proceso, día por día, respiro por respiro. Y así, sin buscarlo, Lucía comenzó a sentir algo nuevo. No euforia, no enamoramiento, no pasión, algo más real, más profundo. Paz. Esa sensación de estar en casa sin importar dónde se esté. De ser suficiente sin que nadie lo diga. Y en medio de esa calma, se dio cuenta, ya no esperaba que algo cambiara afuera. Porque todo lo importante ya estaba cambiando dentro. La vida no cambia de golpe, aunque parezca. La transformación real ocurre en los detalles. En la forma de respirar al despertar. En el silencio que ya no incomoda. En el espejo que ya no exige. Lucía lo entendió un jueves cualquiera, mientras colgaba ropa recién lavada en su pequeño balcón. El sol le rozaba los hombros, y el viento le trajo el aroma de jazmín desde alguna ventana vecina. No pensaba en Daniel, no pensaba en Sofía, solo en cómo, sin darse cuenta, había aprendido a estar bien sola, a ser su propia compañía, a vivir con una paz que, por años, confundió con aburrimiento. Una amiga le propuso dar una entrevista para un programa de televisión local. El tema: mujeres que reinventaron su vida después de una relación tóxica. Al principio, Lucía dudó. No quería convertirse en la chica a la que le fueron infiel. Pero luego comprendió que su historia ya no la definía, solo la había atravesado. Y aceptó. Se preparó con la misma calma con la que ahora hacía todo. El día de la grabación, eligió una blusa clara, se recogió el cabello, y dejó que su voz hablara con la misma serenidad con la que hoy tomaba decisiones. Contó su historia no para acusar, sino para liberar. Durante la entrevista, no dio nombres. No describió escándalos. Habló de cómo una mujer puede reconstruirse desde las ruinas. De cómo la traición no es el final de nada, sino a veces el comienzo de todo. El conductor del programa, visiblemente conmovido, le preguntó: ¿y qué fue lo más difícil? Lucía sonrió. Volver a confiar en mí misma. Porque una cosa es que te mientan, y otra muy distinta es que empieces a dudar de tu intuición. En ese momento, muchas personas la escucharon con otra atención. No como víctima, como espejo, como alguien que había pasado por lo mismo, pero logró contarlo sin romperse. Después de la emisión, su correo se llenó de mensajes.
no de admiración vacía, sino de gratitud real. Mujeres que le contaban sus historias, hombres que reconocían haber actuado como Daniel, psicólogos que querían invitarla a talleres. Lucía respondió cada mensaje con empatía. No pretendía convertirse en gurú de nada, pero sí sabía algo que pocos sabían, que la verdadera libertad emocional llega cuando dejas de pelear con el pasado y empiezas a construir desde lo que quedó, no desde la rabia, desde la verdad. Y eso era emocionante, superador, profundo. Daniel, por supuesto, vio la entrevista. Alguien se la envió. Lucía lo supo porque recibió un mensaje breve, sin saludo. No pensé que tuvieras tanto poder con la palabra. Ella no respondió, no por desprecio, sino porque no hacía falta. Él ya no era parte del diálogo, solo un punto en la historia, un nombre sin eco. La caída del impostor no fue dramática, fue solitaria. Y eso, tal vez, fue lo más justo. Con el tiempo, Lucía dejó de hablar del pasado, no por negación, por saturación. No necesitaba recordarse cada día lo que había superado. Ya lo llevaba en la piel, en la mirada, en su nueva forma de amar. Porque sí, volvió a enamorarse, pero no de otro, de ella misma, de su capacidad para construir desde cero, de su cuerpo, que seguía siendo suyo, de su silencio, que ya no dolía, de su historia, que ya no quemaba. Una tarde, mientras tomaba café en un parque, una mujer se le acercó tímidamente. «¿Eres Lucía?» Lucía asintió. La mujer se sentó a su lado. «Solo quería agradecerte. Escucharte me salvó. Pensé que era la única que pasaba por eso». Hablaron una hora. Rieron, lloraron, y al final, se abrazaron como viejas amigas. Lucía entendió que, aunque nunca lo había buscado, su dolor compartido había sembrado esperanza en otras. Siguió escribiendo, no sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre los días tranquilos, las comidas solas sin tristeza, los planes sin miedo, sobre cómo la vida no se trata de lo que te quitan, sino de lo que eliges conservar. Y eso fue lo que hizo, conservar lo bueno, lo auténtico, lo que no se puede fingir, ni borrar, ni reemplazar con promesas vacías. En algún momento, su historia se convirtió en un video viral. Alguien editó su entrevista, mezcló imágenes de mujeres caminando solas, riendo, viajando. El título, La mujer que venció la doble vida de su novio con elegancia. Lucía lo vio una vez. Sonrió. No se sintió orgullosa, se sintió en paz, porque la verdadera victoria no estaba en haber expuesto a Daniel. Estaba en haber elegido no quedarse a su lado cuando todo salió a la luz. Esa noche, caminó descalza por su apartamento. Las ventanas abiertas, el aire fresco, la música suave. No había nadie más, solo ella. Y en ese momento, lo supo. Ya no necesitaba testigos para sentirse viva. Había ganado su guerra sin levantar la voz. Y ahora, por fin, podía descansar. La propuesta llegó por correo. Un remitente internacional, un asunto breve, oportunidad de colaboración, programa de bienestar emocional en Madrid. Lucía lo abrió sin expectativas. Pero al leer el contenido, algo se encendió dentro de ella. No solo era una invitación para trabajar en un proyecto en el extranjero, era una señal de que su voz, sus palabras, habían cruzado fronteras. Una psicóloga española había leído uno de sus textos, conmovida por la claridad con que hablaba sobre reconstrucción emocional. La quería como parte de un equipo multidisciplinario. El corazón de Lucía palpitó como hacía tiempo no lo hacía. No de miedo, de posibilidad. Pasó días reflexionando. Cambiar de país no era poca cosa. Era dejar su espacio, sus rutinas, sus afectos. Pero también era cerrar el ciclo con dignidad. No para huir, para crecer, para decirse a sí misma, ya no soy la mujer que vivía en función del otro. Era una decisión que no nacía del dolor, sino del deseo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Hizo una lista, razones para quedarse, razones para ir. Al final, la balanza se inclinó hacia el futuro, porque el pasado ya lo había transformado. El presente ya lo había dominado. Solo le faltaba lanzarse a lo nuevo sin miedo. Antes de partir, Lucía sintió la necesidad de volver a donde todo comenzó, al antiguo edificio. Subió los escalones con calma, saludó al portero y llegó hasta el piso 4. Se detuvo frente a la puerta del apartamento 402. No tocó el timbre, solo observó. Recordó la primera vez que subió con las manos llenas de ilusión. Las noches esperando,
las mentiras disfrazadas de cariño. Y luego, su despertar. No había odio en su mirada, solo distancia, como cuando se observa una vida que ya no parece tuya. Llevaba en las manos una flor de lavanda y una carta. La dejó en el felpudo. Era para Sofía. La carta no decía mucho. No necesitaba hacerlo. Solo algunas líneas. Te deseo paz. Que tu amor propio sea más fuerte que cualquier seducción. Gracias por haber sido valiente conmigo. La flor, seca pero perfumada, era un símbolo de lo que se marchita, pero deja huella, de lo que vivieron juntas sin planearlo. Lucía bajó las escaleras con una ligereza nueva, como si al soltar eso último, su cuerpo también hubiera soltado un peso invisible. Y al salir del edificio, el destino quiso sorprenderla una vez más. Un repartidor se le acercó, con un sobre entre las manos. ¿Eres tú, Lucía? Esto llegó hace meses, pero nadie sabía dónde estabas. Ella lo tomó con cierta incredulidad. Lo abrió en la acera, sin pensar. Era una carta, con la letra de Daniel, escrito antes de la noche del evento, semanas antes. Una confesión apresurada, llena de promesas que nunca se atrevió a decirle cara a cara. En ella, decía que estaba decidido a dejar a Sofía, que se había dado cuenta de que Lucía era el amor real, que solo esperaba el momento perfecto para decírselo todo. Lucía terminó de leer con una sonrisa que no era burla. Era comprensión. Comprensión de que esa carta ya no importaba, que si la hubiera recibido antes, quizás habría dudado, quizás habría caído otra vez en la trampa emocional de la espera. Pero hoy, en ese instante, ya no era la mujer que deseaba ser elegida, era la mujer que se elegía a sí misma. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Dobló la carta con delicadeza, no la rompió, no la guardó, la dejó sobre un banco de la plaza, donde alguien más, algún día, podría encontrarla y tal vez entender algo. Tomó el taxi rumbo al aeropuerto con el corazón ligero. Miró por la ventana todo lo que estaba dejando atrás, pero no sintió pérdida. Sintió ganancia, porque no se iba escapando, se iba expandiendo. Con cada kilómetro, con cada nube vista desde el avión, se despedía no de una persona, sino de una versión de sí misma que ya no necesitaba. Ya no era la que aguantaba, la que callaba, la que se preguntaba si era suficiente. Era la que sabía, la que sentía, la que avanzaba. En el vuelo, abrió un cuaderno nuevo. Comenzó a escribir sin plan, sin filtros. La primera frase fue: hoy renací. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no lo dirigía. Porque el amor propio, cuando se vuelve firme, no necesita testigos para existir. Y aunque sabía que la vida seguiría siendo compleja, con sus incertidumbres y sus heridas, también sabía que ella estaba lista. Lista para lo que viniera. Porque el mayor viaje ya lo había hecho, el de vuelta a sí misma. El apartamento en Madrid era pequeño, pero acogedor. Tenía un ventanal que daba a una calle empedrada, y por las mañanas entraba una luz tan dorada que parecía envolverlo todo en paz. Lucía se despertaba sin despertador. Se preparaba café sin prisa, y escribía con una fluidez que nunca antes había sentido. El trabajo en el proyecto de bienestar emocional le daba estructura, pero eran las pequeñas cosas, los paseos sola, los mercados de domingo, los libros abiertos en cafés tranquilos, lo que le enseñaban que una vida sin drama también puede ser emocionante. Una tarde, mientras organizaba papeles en su escritorio, vio el sobre que había traído de su país. Lo había guardado sin pensar, entre notas y pasaportes. Era la carta de Daniel. La había leído por curiosidad, sí, pero no la había procesado del todo. Estaba ahí, dormida, como esos recuerdos que ya no duelen pero tampoco se nombran. Sintió que era el momento, no para revolver el pasado, sino para cerrarlo con la calma que nunca tuvo. Se sentó, respiró hondo, y la desplegó sobre la mesa como quien extiende una historia antes de dejarla ir. La letra de Daniel era la misma de siempre, firme, segura, como si hasta en el arrepentimiento necesitara parecer digno. Decía cosas que antes habrían sido su perdición, que nunca había amado a nadie como a ella, que Sofía fue un error, que todo lo hizo por miedo a perderla, que la noche de la cena planeaba confesarlo todo, que solo necesitaba el momento adecuado. Lucía leyó, sin apuro. Ya no había rabia, ya no había espera, solo una certeza tranquila. Él nunca habría elegido el momento, porque para él, la verdad era siempre algo a postergar. Terminó de leer y rió. No un ataque de risa,
Una risa serena, limpia. Porque, al final, la carta decía exactamente lo que ella necesitaba leer para confirmar que no se había equivocado, que había hecho bien en irse, que no había perdido un amor real, sino una ilusión bien maquillada. Porque el amor no espera el momento perfecto. El amor actúa. No juega con dos corazones al mismo tiempo, esperando ver cuál sangra menos. Y Daniel, con su pluma elegante y su retórica vacía, acababa de escribir su propia sentencia, la de un hombre que solo supo querer a medias. Lucía rompió la carta en 3 partes, no con rabia, sino como quien cierra un ciclo con elegancia. Las echó al reciclaje. No necesitaba dramatismo, no necesitaba fuego, solo la decisión de no cargar con lo que ya no la representaba. Se sirvió una copa de vino blanco, abrió la ventana y dejó que el aire tibio de la tarde la acariciara. Allí, con el cielo de Madrid pintado de rosa, supo que no le debía nada a nadie, ni siquiera a ella misma, porque ya lo había hecho todo. Había sentido, había llorado, había entendido y había soltado. Esa noche salió a caminar. Pasó por una librería donde su nombre aparecía en la vitrina. Una antología donde colaboraba con un artículo sobre vínculos sanos. Se quedó mirando su nombre con humildad, no con orgullo desmedido, sino con gratitud. Porque esa mujer que ahora era escuchada, leída, invitada, era la misma que una vez se sintió invisible al lado de un hombre que la llamaba intensa. Qué curioso cómo cambia la vida cuando dejas de mendigar cariño y empiezas a sembrarte en terreno fértil. Caminó hasta un parque y se sentó en un banco. Cerró los ojos. Y en ese silencio, la memoria no trajo a Daniel. No trajo las cenas falsas, ni las palabras dulces envenenadas. Trajo otra cosa, la imagen de ella misma, cruzando el umbral de su casa el día que dijo basta. Esa Lucía que temblaba, que no sabía si era fuerte, que dudaba de todo, fue la que la salvó. Porque a veces, la parte de una que más miedo tiene es la misma que te empuja a cambiar. Pensó en Sofía. ¿Qué habrá sido de ella? También encontró su paz. También se reinventó. No lo sabía, pero deseaba que sí, que hubiese aprovechado aquella ruptura como una grieta por donde entra la luz. Porque cuando una mujer deja de competir con otra y empieza a sanar junto a ella, el mundo cambia un poco. No en grande, en lo íntimo, en lo que de verdad importa. Al regresar al apartamento, Lucía se miró en el reflejo del ventanal. No se maquillaba como antes. No necesitaba parecer feliz. Lo era, con matices, con días grises, pero real, y eso era más valioso que cualquier postal perfecta. Se sonrió, porque en ese reflejo no estaba la mujer rota, ni la vengadora, ni la víctima. Estaba ella, simplemente ella, con todas sus versiones, reunidas en una sola mirada. Y así terminó el día, sin fuegos artificiales, sin grandes aplausos, pero con una calma tan profunda que parecía sagrada. Porque a veces, la verdadera victoria es esa, poder mirarte y decir, aquí estoy, entera, completa, por fin. Entrar en la noche romántica que mi novio había preparado para su amante, y ver sus caras al descubrirme ahí, fue un momento que jamás olvidaré. Se quedaron pálidos, porque hay verdades que solo se enfrentan cuando menos lo esperan. Y si esta historia te impactó, tienes que ver lo que pasó antes, cuando recibí por accidente un audio secreto de mi marido con su amante, justo en medio de su escapada romántica. Lo que escuché, lo cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente recibí un audio secreto de mi marido con su amante en medio de su escapada romántica. Y ahora, no te lo pierdas, porque cada descubrimiento, por más doloroso que sea, también puede ser el inicio de tu liberación. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.